temas y prácticamente ir repasando los temas cada semana, cada clase que nosotros tenemos, a modo de reforzar nuestra memoria y la comprensión de cada tema de cirugía. En ese sentido, vamos a comenzar con el primer tema con el que generalmente solemos comenzar, a modo de calentamiento, se podría decir, de lo que viene a ser el temario, que es apendicitis. Un tema, podríamos mencionar como un tema ligero, un tema de un conocimiento prácticamente general de todo médico, y pues que nos va a ayudar a familiarizarnos con la metodología de las clases y también a familiarizarnos con el tipo de lenguaje y metodología que hace el mismo texto para el abordaje de los temas. En ese sentido, vamos a comenzar con nuestras novedades en este curso que vamos a llevar este año. También repetirles que no vamos a ser tan estrictos con el tema de la bibliografía, porque ya lo vimos en el último examen, en el sentido de que si bien, por ejemplo, más específico en el capítulo de esófago, nosotros tenemos temas de nuestra bibliografía que son, por ejemplo, acalasia o la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Vimos algunas preguntas que si bien no se encontraban dentro de esos títulos, por decirlo así, se encontraban dentro del capítulo de esófago. Entonces, vamos a hacer el abordaje de nuestros temas a partir también de la organización del libro, que es por segmento. En ese sentido, vamos a tener también clases introductorias en las cuales vamos a abordar, por ejemplo, las generalidades del esófago y después vamos a abordar los temas que se encuentran en la bibliografía. Así como tenemos generalidades, por ejemplo, del intestino delgado, la introducción de patología de hígado, de vesícula biliar, etc. Para así también tener un conocimiento de lo que nos introduce el texto al principio y cómo también luego vemos los temas después de nuestra bibliografía. Entonces vamos a comenzar nuestra clase del día. Y vamos a comenzar pues tratando no solamente de repetir lo que dice el texto, ¿no? Si nosotros recordamos que para esta preparación de la residencia médica, que prácticamente el objetivo es asegurar el puntaje más alto en nuestra evaluación, en nuestro examen escrito, que ya conocemos la modalidad. Son preguntas con 5 incisos, con un patrón de respuestas y que están basadas en nuestra bibliografía, en nuestros textos guías. En ese sentido, si bien el objetivo es ese y nos vamos a preparar justamente con la metodología de empaparnos de preguntas de opción múltiple con una sola respuesta, es necesario no solamente hablar de la memoria, pero nosotros recordamos que la memoria es frágil. Podemos reforzar haciendo nuestros repasos continuos, periódicos y demás, pero también nos ayuda a involucrarnos con lo que estamos repasando, con lo que estamos estudiando. Y es por esa razón que para ayudar a nuestra memoria vamos a utilizar pequeños casos clínicos. No van a tratar de cuestionar mucho la dificultad de los casos clínicos, porque es obvio, ¿no? Si vamos a abarcar apendicitis el día de hoy, pues prácticamente nosotros sabemos que el caso clínico que vamos a abordar va a ser, tal vez en algún momento vamos a tener la oportunidad de realizar casos clínicos sin o sea, de forma general, abocados netamente al capítulo que vamos a revisar ese día, a modo de repasar un poco. Pero como estamos introduciéndonos el capítulo de apendicitis, pues efectivamente nuestro caso clínico va a ser apendicitis. Pero la idea no es resolver el caso clínico, la idea es familiarizarnos en cómo nosotros podemos aplicar lo que tenemos en el texto, cómo podemos aplicar lo que estamos estudiando. Entonces, no va a ser misterio para nadie ver que la respuesta de nuestro caso clínico va a ser apendicitis. Sin embargo, el abordar cómo se presenta todo lo que es relacionado al apendicitis en un paciente es lo que nos va a ayudar a involucrarnos con lo que estamos estudiando y lo que tenemos en nuestro capítulo número 30 del libro de Schwartz. Respecto a nuestro caso clínico, que ya se les había compartido también más temprano respecto a nuestras diapositivas, vemos que tenemos un paciente masculino de 32 años, que se encontraba previamente sano, que se encuentra en urgencias con dolor abdominal de 36 horas de evolución. El dolor comenzó en la región periumbilical y se ha desplazado a la fosa ilíaca derecha. El paciente refiere náuseas, vómitos, anorexia. No presenta antecedentes de enfermedades crónicas ni cirugías previas. Respecto al examen físico, observa un abdomen ligeramente distendido, con dolor a la palpación profunda y en la fosa ilíaca derecha. El signo de rebote es positivo.
defensa muscular. La temperatura que presenta el paciente es de 38.5 grados centígrados. La presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Respecto a las pruebas diagnósticas, veamos, nuestros laboratorios pues presentan una leucocitosis, los leucocitos de 15.000 glóbulos blancos por litro, con predominio de neutrófilos. La proteína C reactiva se encuentra elevada, tanto la función renal como los electrolitos se encuentran normales. Respecto a la imagenología, pues presenta una tomografía computarizada, TC, del abdomen que revela un apéndice dilatado, mayor a 10 milímetros, con una pared encrosada, con presencia de líquido periapendicular que presenta burbujas de aire, lo que sugiere apendicitis complicada con absceso periapendicular en el informe de la tomografía. Muy bien, eso respecto a nuestro caso clínico. Entonces, para calentar, para reforzar lo que un poco hemos nosotros visto ya sobre apendicitis, vamos a tener 10 preguntas con 30 segundos para poder hacer nuestra respuesta. La respuesta la pueden hacer si desean en el chat, pero idealmente les recomendaría que cada uno responda a su ritmo. Bueno, estamos hablando de 30 segundos porque también, si bien en el examen oficial el tiempo para poder responder las preguntas es de 1 minuto, nosotros podemos hacerlo en menos. Y si nos entrenamos para poder identificar nuestra pregunta y nuestra respuesta en menos de 1 minuto, pues ganamos las preguntas que son más elaboradas, o también para poder llenar nuestro patrón. Entonces, quienes ya conocen nuestra metodología, vemos que nosotros repasamos nuestras preguntas en 30 segundos cada una. A partir de ahora, entonces, vamos a comenzar a repasarlo. 30 segundos.
Muy bien, entonces una vez visto estas preguntas que más o menos resumen todo lo que vamos a abordar en el capítulo de hoy, vamos a comenzar a desenvolvernos en nuestro tema de apendicitis. Justamente el texto no entra directamente a hablarnos sobre la inflamación del apéndice, sino que primero vamos a recordar la característica o las características generales del apéndice. Entonces, comenzando desde la embriología, nosotros recordamos que el apéndice, tanto así como el ilion y el colon, se van a desarrollar a partir del intestino medio. Uno podría pensar, ¿no? Estamos hablando de que el apéndice se origina del ciego, o sea, el inicio del intestino grueso, y su origen puede ser el intestino posterior si hablamos de embriología. Hay que recordar que no. Lo que viene a ser el desarrollo del colon, vemos que una mitad se va a originar del intestino medio y otra mitad se va a desarrollar a partir del intestino posterior. Entonces, lo que viene a ser respecto a lo que es el apéndice, el ciego también, pues se desarrollarán a partir del intestino medio. Eso nosotros recordamos porque su irrigación llegará a partir de ramas de la arteria mesentérica superior. Entonces, aparece por primera vez a las 8 semanas de gestación. Conforme el intestino gira, porque recordemos que si bien tiene esta forma tubular, posteriormente va a empezar a presentar giros, eso primeramente de forma externa a la cavidad, luego vuelve a ingresar a la cavidad, y cuando nosotros tenemos la localización habitual, es después de estos giros en los cuales el ciego se termina localizando en el cuadrante inferior derecho, o en la fosa ilíaca derecha junto con el apéndice. Respecto a la anatomía, recordamos que medirá aproximadamente 6 a 9 centímetros de largo, con un diámetro que no debería superar los 10 milímetros. La irrigación proviene, como les dije, de la rama apendicular, que es una rama de la arteria ilocólica, que también es una rama de nuestra arteria mesentérica. Respecto a la inervación, tenemos una inervación visceral que se produce a lo largo del plexo mesentérico que se origina en las ramas T10 y L1, además de los nervios vagos. Respecto a su localización en general, estamos hablando de un órgano que es intraperitoneal, que su presentación más frecuente suele ser la retrocecal, por detrás del ciego, pero que también puede llegar a ser de presentación pélvica en un 30%, puede nacer de nuestro ciego y dirigirse hacia la cavidad pélvica, o también puede ser retroperitoneal hasta en un 7%. Si nosotros recordamos cómo identificar nuestra base apendicular cuando nosotros nos encontramos prácticamente entre una cirugía, o de forma teórica, algo que siempre se cumple generalmente es que si nosotros seguimos nuestras tenias del colon, que recordamos que el colon tiene 3 tenias, donde se unen estas tenias en su convergencia, generalmente se da el nacimiento de nuestro apéndice disecado, como se puede ver aquí. Respecto a la histología, nosotros hablamos de que el apéndice como tal es un órgano tubular que tiene un fondo ciego, termina en un saco. Por tanto, tendría el aspecto, o lo podemos nosotros llamar, divertículo. Respecto a los divertículos como tales, lo consideramos un divertículo verdadero del ciego porque presenta todas las capas que presenta el intestino grueso. Presenta sus mismas capas. Sin embargo, nosotros aquí podemos ver en nuestras imágenes que lo que vienen a ser los nódulos linfáticos son prominentes, ¿no? Contiene todas las capas histológicas, aunque persisten algunas diferencias, por ejemplo en la irregularidad de las criptas, las del Lieberkühn, y también podemos ver que tiene una gran característica linfoide en sus paredes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a tratar de identificar cuál es la razón, la función de tener un apéndice. Entonces, inicialmente, el texto mismo nos dice, se consideraba como un órgano vestigial, un órgano que se encontraba en degeneración. Nosotros lo que estamos viendo es un vestigio de un órgano, pero actualmente se lo ha vinculado con el desarrollo y la preservación del tejido linfoide asociado al intestino, justamente porque presenta esas características. De igual forma, ayudaría al mantenimiento de la microbiota intestinal. Nosotros recordamos que generalmente cuando tomamos antibióticos o por otro tipo
tipo de infecciones, por ejemplo, se afecta nuestra microbiota intestinal. Sin embargo, en nuestro apéndice puede llegar a almacenarse esta microbiota y si bien en el intestino puede suceder una infección o la toma de antibiótico puede erradicar la mayor parte de la flora, pues la flora que se encuentra acá puede ayudar a que nuevamente se presente esa misma flora en el resto del intestino. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de su participación en lo que viene a ser el tejido linfoide y lo que sería prácticamente una función inmunológica? Si bien no se ha demostrado, se ha sugerido que la apendicectomía, si nosotros eliminamos nuestro apéndice, estaría asociado a un aumento de infecciones por Clostridium difficile. Nosotros recordamos que cuando nosotros perdemos o alteramos nuestra microbiota intestinal, favorecemos a las infecciones por otro tipo de gérmenes. De igual forma menciona el aumento del cáncer con subsiguiente, no, perdón, el aumento del cáncer subsiguiente por una alteración microbiana. Es por eso que estaría vinculado. No está demostrado, pero algunos estudios describen, como dice el texto, que podría estar asociado la eliminación del apéndice a estos cuadros. De igual forma, menciona el efecto protector, si nos vamos al otro lado, ¿no? Hacemos una apendicectomía, podríamos estar propiciando infecciones por Clostridium y hasta incluso cáncer, pero también menciona, existe un efecto protector de una apendicectomía temprana contra el desarrollo de la colitis ulcerativa. Y quienes hemos leído sobre colitis ulcerativa, recordamos que se encuentra dentro de la familia de enfermedades inflamatorias intestinales junto con la enfermedad de Crohn. Solo que la colitis ulcerativa es exclusiva del colon. Entonces, si nosotros eliminamos el apéndice, menciona que se podría proteger contra la aparición de la colitis ulcerativa. Estaríamos protegiendo contra una enfermedad inflamatoria. ¿Por qué razón? Porque mencionan que se estaría vinculado a la liberación de formas diméricas de la inmunoglobulina A por las células plasmáticas tipo B y también modulando la respuesta de las células T helper 2 mediadas por también las células T natural killer, productoras de nuestra interleucina 13. Entonces, por estos hallazgos, tanto tal vez en contra y a favor de una apendicectomía, es que se vincula el apéndice a una función inmunomoduladora. Si bien no está demostrado como tal, pero son hallazgos interesantes, ¿no?, que se han descrito en los pacientes que han sufrido apendicectomías. Ahora, en estas imágenes nos podemos ver cómo nosotros encontramos nuestro apéndice y hacer una cirugía abierta, en la cual nosotros tenemos aquí, por ejemplo, nuestro ciego, debe ser un ciego bastante móvil, tenemos nuestras tenias, y donde se juntan las tenias, pues nace nuestro apéndice. Hay que recordar que aquí también tenemos nuestro mesoapéndice, que tal vez ya se encuentra seccionado a estas alturas del procedimiento, y aquí se puede ver una situación tal vez más natural. Estamos hablando de una laparoscopía en la cual encontramos nuestro intestino grueso, nuestro ciego, aquí se encuentra nuestra tenia, y donde confluyen, convergen las tenias, nace nuestro apéndice. Aquí, por ejemplo, podemos ver un apéndice demasiado sano como para pensar en su extirpación. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso respecto a las generalidades del apéndice. ¿Por qué estudiamos el apéndice? Porque generalmente cuando el apéndice se inflama nos condiciona a cuadros que pueden ser muy leves como pueden ser muy graves hasta llegar a ser fatales cuando evolucionan de forma tórpida. Y todo esto alrededor de lo que nosotros conocemos como apendicitis aguda. Si bien habíamos visto nuestras 10 preguntas como introductorias, como resumen de todo lo que vamos a abordar en el tema, pues no quería quedarme atrás sin adjuntar preguntas adicionales que generalmente están distribuidas en lo que nosotros hemos visto en exámenes previos, ¿no? Son preguntas que son parecidas a las que se encuentran a veces en el texto, o, no, perdón, no solo en el texto, en los exámenes de gestiones anteriores, como también algunas que por su relevancia en su descripción en el libro, me gusta presentarlas en los temas. Algunas ya las conocen. Estoy intentando también aumentar algunas preguntas más. Esto con el objetivo de refrescarnos la memoria. Hay que ser también conscientes en el sentido de que hay muchas preguntas que se parecen a preguntas que son de exámenes o de presentaciones de años anteriores respecto al examen de la residencia. Entonces, de igual forma, nos vamos a dar 30 segundos para responderlas de forma rápida, valga la redundancia,
y vamos a tener nuestra respuesta inmediatamente porque está dentro de lo que nosotros estamos llevando en vivo en nuestra explicación del tema. Entonces, para comenzar, tenemos nuestra primera pregunta que nos dice: a lo largo de la vida, la mayor incidencia de apendicitis aguda se presenta en...